¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos aquí con María Elena Méndez. Ahorita nos va a platicar un poco, es candidata a un puesto al Poder Judicial, nos va a especificar ahorita más de qué se trata todo esto. Y pues bueno, estaremos recibiendo más invitados. Hago de nueva cuenta la invitación abierta a todos los candidatos que quieran venir a este espacio a tener una conversación. Creo que este espacio se diferencia de los demás por esto mismo que va a ser de un formato más libre, más abierto, más natural. Pueden hablar de lo que se les plazca. Y pues bueno, en esta ocasión tenemos a María Elena Méndez. Cuéntanos un poco sobre ti, cómo te ha ido en campaña, qué tal Un reto. ha sido esta experiencia para ti. Es un reto. Bueno, primero agradecerte la invitación. Siempre vale la pena tomar este tipo de oportunidades pues para darnos a conocer, para pedir a la gente pues, que le eche un vistazo a los perfiles, ¿no? Siempre es importante para saber por quién va a votar uno, ¿no? Claro. Y también entender el proceso de la reforma y Claro. el proceso de la elección, que es muy diferente de lo que la gente piensa o de lo que la gente está acostumbrada a votar. Entonces es muy diferente. Y también es una buena oportunidad de que le expliquemos a la gente qué hacemos en los tribunales. Exactamente. Eso es importantísimo. Sí, justo esa es mi idea con este espacio en especial. Tengo, y ahora la vamos a continuar, una sección que está dedicada a lo inmobiliario, y seguiremos teniendo invitados al respecto. Y esta otra que va a ser, bueno, ahorita por el contexto de campañas al Poder Judicial, y después recibiremos gente de todos rubros. Y pues ahora sí que yo me siento aquí ante ustedes como un ciudadano más. Yo estoy más o menos, tengo noción de cómo está el tema, pero te agradecería mucho si nos explicas ahorita cuál es el contexto bajo el que estamos. Claro. ¿Por qué están haciendo campañas? ¿Por qué ahora sí se hacen? ¿Y por qué antes no? ¿Para qué son? ¿ Quiénes participan? Cuéntanos sí, bueno, desde cero. Antes me gustaría presentarme. Como bien Claro. dices, soy María Elena Méndez de Ávila y soy candidata a magistrada federal. En estas elecciones van a haber muchas boletas de muchos colores y la mía se parece más como al rosa morado. Entonces es de la boleta rosa y soy el número 9. Ahorita les voy a explicar por qué digo que soy un número. ¿Cada candidato tiene su color? Color y número. Ok. Sí, entonces si quieres incluso te puedo pasar como foto de las boletas para que lo entendamos mejor. Ajá, exactamente. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana y luego estudié 2 maestrías, una en Derecho y otra en Derechos Humanos y una especialidad en Sistema Penal Acusatorio. Me encanta estudiar. Okay. Es mi pasión. Soy hija, soy hermana, soy pues compañera de trabajo. Mi mamá es abogada y mi papá se dedica al campo. Y pues nada, soy una ciudadana de a pie con sueños y con muchas ganas de servir. Y en cuanto a la elección, como bien dices, antes no se hacía, o sea, los jueces no hacían campaña, porque el método de elección de las personas juzgadoras, es decir, jueces, juezas, magistrados, magistradas, era a través de exámenes. Okay. Entonces, había algo, y sigue habiendo, pues, algo que se llama carrera judicial. Entonces, uno entraba hasta abajo y a través de exámenes ibas pudiendo ocupar el puesto que sigue, digamos, en este, pues, escalafón. De modo que cuando llegabas al puesto inferior al que de juez, que es secretario de acuerdos, concursabas, tenías que tener una antigüedad de, creo que 5 años, si no me equivoco, como secretario para poder concursar. ¿Qué hace el secretario, perdón? Sentencias. Básicamente. Pero es que mira, esa es otra cosa importante. Hay juzgados de distrito y tribunales colegiados. Okay. En los juzgados de distrito, ambos hacen sentencias, por supuesto, pero en el juzgado de distrito, además, es una dinámica diferente, porque es como también llevamos el trámite, o llevan el trámite en los juzgados, se recibe la demanda, entonces la radicas o la previenes o la desechas, recibes pruebas, llevas la audiencia constitucional y tal. Eso en los juzgados. Y en los tribunales colegiados te llega el asunto completito. O sea, ya te llegan todas las constancias y lo que sigue es, pues ya... Es decir, en el juzgado de distrito va así como nuevo el asunto, nadie lo ha tocado. Llega el ciudadano, el derechohabiente, a reclamar algún derecho de cero en el juzgado de distrito. Sí. Y ahí son jueces. Jueces y juezas, correcto. Y en los colegiados te llega un asunto ya procesado, por así decirlo, ya manoseado, dicho más vulgarmente. Ya llevó un proceso, pues. Sí. ¿Y por qué llega a los colegiados? Bueno, sobre todo hay 2 maneras de que lleguen. O que vengan de juzgados de primera instancia,
llámese, no sé, pagarés, Okay. es decir, lo que se resuelve en un pagaré, o pensiones de niños, o sea, cualquier tipo de asunto que venga del Poder Judicial local, o bien la segunda instancia de los juzgados de distrito. Es decir, ves que te digo esto de que en el juzgado se lleva todo. Cuando llega sentencia en el juzgado de distrito en amparo indirecto, contra esa sentencia procede el recurso de revisión que resuelven los tribunales colegiados. Entonces, hay más competencias, pues, pero digamos las importantes son esas dos. De modo que los jueces resuelven los casos y los magistrados revisan lo que hicieron los jueces, por decirlo de una manera sencilla, pues. Ok, perfecto. Entonces, uno llegaba a ser secretario de acuerdos y después podías hacer el examen. Eran exámenes complicadísimos, creo que las etapas, o sea, el examen completo duraba creo que 2-3 meses, o sea, era larguísimo y era a través de varias etapas. Una era un proyecto de cero, o creo que otra era una entrevista y el otro era creo que un examen de conocimientos. O sea, la verdad es que era muy riguroso. Cambió ahora el sistema a pues elección por voto popular. Entonces, las personas que interesadas pues en ocupar cargos de personas juzgadoras, pues nos inscribimos y pues ahora quienes quedamos en la boleta, pues lo que sigue es la campaña. Es interesante hablar del proceso de selección de candidatos porque yo creo que es muy importante saber qué características tienen los perfiles que están en las boletas. Claro. Entonces, la convocatoria que salió en, si no me equivoco, en noviembre del año pasado, hubo 3 convocatorias partiendo de eso: ejecutivo, legislativo y judicial. Y las convocatorias tenían pues requisitos. Pero los genéricos, que son los que están en la Constitución por esto de la reforma, era pues que fueras licenciado en Derecho, por supuesto, que tuvieras de promedio mínimo 8 global y 9 en la materia a la que te postulas, porque deben saber ustedes también que los jueces están especializados por materia. Es otra cosa compleja, porque aquí los del Estado sí están especializados y los federales somos de competencia mixta. Ok. Entonces, en nuestro caso en particular, quienes logramos entrar en la boleta, pues no quiero que suene mal, pero tuvimos que haber sido alumnos de excelencia, porque como somos de competencia mixta, Claro. tienes que tener mínimo 9 en todas las materias, porque vemos de todas las materias. Es decir, de aquí en adelante, todos los estudiantes que ya se estén viendo como jueces, pues nada de que el promedio es un número y no importa, o sea, y más si quieren, a ver, regresando un poco, ¿a qué puesto te estás postulando? Magistrada de circuito. Magistrada de circuito. Sí. Los magistrados de circuito tienen competencia mixta, nos mencionabas. Correcto. ¿Qué implica eso? Que vemos de todas las materias. Todas las materias. Recibimos asuntos penales, civiles, mercantiles, familiares, fiscales, de todas las materias. Y eso yo creo que debe ser, para la gente que no está acostumbrada, pues debe ser muy retador. Claro. Pero la verdad es que nosotros, bueno, yo por lo que percibo en el ambiente, porque es importante también decir que yo ya trabajo en el Poder Judicial de la Federación. Eso es, yo pienso que eso es la diferencia entre un candidato y otro, porque saber cómo funciona el tribunal, saber hacer sentencias, pues es muy importante. Es que la labor de juzgador y juzgadora es un oficio. Claro. O sea, se aprende día a día. Tienes que aprender en el ejercicio, pero de la función jurisdiccional. Entonces, te estaba diciendo que en los tribunales vemos competencia mixta y por como yo percibo, nos gusta mucho. Porque es muy retador, pero nos mantiene actualizados, claro, pues, en todas las materias. Sí, la verdad es que a nosotros nos gusta. Por lo que yo he visto y las personas que yo conozco, nos gusta. Claro. Sí. Regresando un poco, ahorita nos platicas un poco más de tu vida profesional. Quisiera conocer más tu parte personal, porque a fin de cuentas, pues bueno, todos los ciudadanos esperamos, y en tu caso, así lo creo, esperamos que pues la capacidad técnica la tengan, ¿no? Y que por eso, o sea, partimos del hecho de que son capaces técnicamente y por eso están contendiendo para el puesto. Claro. Pero pues hemos visto también que por más que una persona tenga toda la capacidad técnica y jurídica, a fin de cuentas es la persona la que toma las decisiones en donde la ley lo permite. Claro. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría conocer un poco más de ti. Cuéntanos de dónde eres, ¿por qué? ¿Quién eres? Sí. Tú empiezas. Tú. Pues soy de un municipio de Zacatecas, de Villanueva, Zacatecas. Ahí estuve hasta que tenía 18 años y
pues por la inseguridad que hay al día de hoy allá, mis papás me animaron a venir a estudiar acá. Y la verdad es que eso fue un reto. Yo creo que a mí de las cosas que me define es haber vivido el proceso, digamos, de migración, porque además a los 18 años cambiar de ciudad, porque Villanueva es un municipio chiquitito. Claro. Entonces, como venir acá sola implicó reto, porque además mis papás tuvieron la bondad y la generosidad de inscribirme en una universidad privada, obviamente con becas y no impagable. Entonces era cambiar de ciudad, adaptarte a la ciudad, cambiar de escuela, pero además tener promedio de excelencia, porque si no me quedaba sin beca y pues con qué pagábamos las colegiaturas. Entonces, me define, siento eso. Fue muy formativo para mí. O sea, dirías que es un parteaguas el mudarte aquí a Aguascalientes. Sí. ¿Cómo fue esa transición? ¿Llegaste a Aguascalientes? ¿Ya sabías a qué universidad ibas? ¿Tenías conocidos aquí? ¿Cómo fue? Tengo aquí poquititos parientes, poquititos, o sea, menos que 10, o sea, muy poquititos. Entonces, pues fue llegar, me acuerdo mucho que mi mamá me trajo un miércoles, se vino conmigo un miércoles, y mi papá llegó hasta el domingo. Entonces, el domingo, fuimos a la universidad y regresamos como para que me familiarizara, y el lunes fueron y me dejaron a la universidad, y pues que Dios te bendiga, y ellos se regresaron. Sí, okay. Además yo tenía clase a las 7 de la mañana. Fíjate, esa es otra cosa interesante que yo creo que solo te da la escuela. Yo tenía clase de 7 a 9 de la mañana, y luego, otra cosa que es importante decir, es que yo trabajé toda la universidad. Y vaya que en la universidad en la que estuviste es complicado por los horarios que manejan. A eso voy, a que tenía clase de 7 a 9 y luego trabajaba de 9 de la mañana a 3 de la tarde y luego a las 3 de la tarde tenía que regresar a clase de 3 de la tarde a 10 de la noche. ¿En qué trabajabas? En un despacho. ¿Desde que empezaste? Desde que empecé, desde segundo semestre empecé en un despacho y eso también es una cosa importante, porque yo pienso que es muy valioso que las personas juzgadoras tengan la perspectiva de dentro de los juzgados, claro, pero también de afuera, porque te cambia la perspectiva de cómo están las cosas, te permite conocer de primera mano, pues, cómo están los ciudadanos, qué es lo que necesitan, qué les duele. Claro. Sí, justo eso que comentas, el otro día hablaba con un amigo que precisamente también trabaja en un juzgado, en un juzgado local, y me comentaba esto, él desde que estuvo en la carrera y, o sea, siempre ha estado en Poder Judicial y me dice, no, pues es que luego llegan abogados presionando y con estos y otros temas y pues son cosas con las que yo no tengo contacto y no las he tenido desde el trato con los clientes, porque muchas veces ustedes, no me dejarás mentir, están encerrados todo el día proyectando, en tu caso me imagino, y tienen cero contacto con la gente a veces, me imagino que habrá otras personas con otros puestos que tengan más los actuarios, contacto. Yo fui actuaria y la verdad es que eso me gustó mucho, ser la primera cara de la justicia me gustó mucho. ¿Qué hace un actuario? Notificaciones, o sea, es decir, todo el trabajo de un juzgado que se exige en la calle, porque pueden ser también embargos, por ejemplo. Okay. O sea, todas las cosas que ordena el juez que se tienen que hacer en la calle las llevan a cabo actuarios. También, por ejemplo, inspecciones. Todo lo de calle lo hacen los actuarios. Y a mí me gustó mucho la labor de la actuaria porque, te digo, es la primera cara de la justicia. Pero además, por carrera judicial, porque así era o así es la carrera, me abrió una oportunidad en una ciudad lejísimos, o sea, en Baja California. O sea, lejísimos. Baja California. Ajá, en Baja California. Y allá también fue actuaria. Entonces, sí, la verdad es que me gusta ser gente de casa, me gusta el Poder Judicial, pero tengo la fortuna de que antes del Poder Judicial estuve en despachos. Perfecto. Y te digo, eso te cambia la perspectiva. Bien, siguiendo por lo personal y ahorita vamos etapa por etapa y llegamos a lo profesional eventualmente. Sí. Me comentabas que tu familia en mayor parte está en Zacatecas y te tuviste que venir acá. Para muchas personas es complicado despegarse de su familia. ¿Qué tanto tú tuviste complicación con eso? Fíjate que yo me acuerdo mucho que duro las primeras 2 semanas. Porque yo, por supuesto, nunca había vivido fuera de casa de mis papás. Jamás. Y ahora estaba aquí sola, a 2 horas de ellos, que tampoco está tan lejos, con el tema de la universidad. O sea, como que se me juntaron muchas cosas. Y 2 semanas me acuerdo que sí, duro. Le hablé a mi papá.
Y todavía se acuerda, de eso hace 12 años, Mm. y todavía se acuerda que le hablé, le dije, no, pa, ya lo intentamos, me quiero regresar. Ah, Así, ok. esas fueron mis palabras, ya lo intentamos. Y él así dice, ya lo intentamos. Y él me dijo, perfecto, no, si no quieres estudiar no pasa nada. Ya regrésate No, mejor. pero me dijo, no, pues no te preocupes, aquí hace falta quien haga la limpieza de la casa. No te preocupes, vente y así. No, pues yo no creas que, sí lo hago pues, pero no creas que soy mucho de las labores domésticas, aunque sí lo sé hacer y lo hago. Y pues me obligó, o sea, como que mi papá no tuvo esa, o sea, no me mimó de, ay, no te preocupes. No, me dijo, no, o sea, las cosas difíciles hay que hacerlas, aunque sean difíciles. Y ahora, Iñaki, se lo agradezco tanto, tanto. Yo amo Aguascalientes más que los hidrocálidos, porque los hidrocálidos lo dan por sentado. Yo no lo he tenido siempre. Entonces, ahora que lo tengo, digo, no, o sea, es que esto es... ¿Qué es lo que damos por sentado? ¿Qué Pues, es lo que te encanta de que Aguascalientes? está tan seguro, que todo está bien rápido, que la gente es muy amable, que, o sea, bueno, yo valoro cosas como el uno y uno, cuando uno, o sea, yo digo, no manches, o sea, no sé, yo... ¿En Zacatecas encuentras a la gente más cerrada? Un poco Quizá más por el ríspida. contexto de inseguridad sean Posiblemente. Ahora, también es que yo llevo ya muchos años aquí. Ujú. O sea, no creo que sea justo que yo hable de la gente de Zacatecas, porque yo ya tengo muchos años aquí. Ya, O sea, yo soy de corazón hidrocálido. Y yo de aquí no me voy. perfecto. Estoy muy contenta. ¿Cómo tomaron tus papás la decisión de... Bueno, me decías que ellos fueron los que te impulsaron en un inicio a Sí. venirte por temas de inseguridad, Sí, más que nada. sí. Tuvimos un problema o sea, un problema familiar duro. Mi papá fue víctima de un secuestro. Entonces, a partir de eso, dijeron, no, pues aquí no. Entonces, en cuanto a la ciudad, teníamos claro que no. Y en cuanto a la carrera, aunque sea muy cursi, yo siempre quise ser abogada. O sea, nunca, desde chiquitita, nunca pensé en otra carrera. En parte porque mi mamá es abogada. Tu mamá también es abogada. Mi mamá es abogada. Ajá. Ella todavía está en Zacatecas. Sí, tiene un despacho modesto, se dedica a temas como familiares y así, pero no... y específicamente en Villanueva, o sea, no... Tiene un despacho chiquito, pero yo siempre la vi muy apasionada de lo que hace. Entonces, eso sí que me impulsó. Y por otro lado, también mi papá. O sea, mi papá es el tipo de persona que si le dices escuela y deporte, siempre está ahí. Y él sabrá de dónde saca dinero y él sabrá... Sí, y fíjate, estaba pensando que cuando vine acá, mi papá, por supuesto, por el costo de la universidad, ahorraba todo lo que pudiera en el rancho. Entonces tenía bien poquitos trabajadores y así. Entonces yo tenía clase a las 7, como te digo. Entonces para llegar a las 7 tenía que levantarme a las 5, porque además vivía muy lejos de la universidad. Okay. Entonces yo cuando no me quería levantar, yo me decía a mí misma, porque mi papá se levantaba, seguramente todavía, a las 4 de la mañana, pues para el rancho. Entonces yo pensaba mucho, ¿cómo no me voy a levantar yo ahorita para ir a clase si mi papá lleva ya 1 hora de pie trabajando? O sea, claro. Sí. No, yo pensaba y todavía lo pienso, no lo puedo decepcionar. Y a la fecha, la verdad, Iñaki, es lo que me mueve, que mis papás estén contentos y que estén orgullosos. Qué bonito. ¿Qué dirías qué rasgos tienes de tu mamá y de tu papá? Uy, perdón, ma. Pues creo que de mi papá tengo la resiliencia. O sea, mi papá, ahora que te platico del secuestro, el secuestro trajo muchos cambios a nuestra familia. Muchos. Desde el sentirnos inseguros en nuestra propia casa. ¿Qué edad tenías cuando pasó? En segundo de secundaria, ¿qué tiene uno? ¿13, 14? Ni idea. Creo pues que si sales como de 15, tenía como 13. Sí. Como 13 años. Y es que esa es otra cosa que yo pienso que tengo como en mi persona. Yo soy la hermana grande, tengo 2 hermanas. Entonces, como responsable de mis hermanas. Y creo que esa es parte como de mi vocación de intentar pues servir a la gente y proteger a la gente cuando yo veo alguna situación pues de desventaja o de injusticia. Sí. Ok, entonces resiliencia de resiliencia de mi papá. Sin duda resiliencia de mi papá. Y de mi mamá, mi mamá es una mujer muy dura. O sea, dura bien, pues. O sea, mi mamá es una mujer que enfrenta los problemas en una pieza. Y a mí me gusta pensar que tengo eso de ella. Que cuando vienen las cosas, pues
es que de verdad es una pieza mi mamá. Cuando hay cosas, o sea, y duras, pues, como la dama de hierro, así los enfrenta. Me gusta pensar que yo también tengo eso de ellos. De mi papá creo que también tengo la disciplina. Ok. Mi papá es un hombre muy, 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 muy disciplinado en sus finanzas, en su vida en general, eso. Y mi papá además también es un hombre muy generoso. Yo ojalá que tenga yo esas virtudes. Yo pienso que algo tienen que haber permeado ellos en mí. Mi papá es un hombre que todo lo que tiene lo comparte siempre. Siempre, siempre, Ok. siempre. O sea, platicaba el otro día que él en su cartera siempre guarda los billetes de 20 Ok. y los guarda para dárselos a los migrantes. Específicamente tiene todos los billetes de 20 que llegan a él, los guarda para dárselos a los migrantes. Mi papá es así, yo quiero pensar que algo tengo de eso, ojalá. Pues mira, apenas te conozco hoy, pero sí logro percibir esos rasgos también Muchas en tu gracias, persona. muchas gracias. Bien, entonces, creces en este contexto en Zacatecas, en un pueblo chiquito, en un rancho. Sí. ¿Y cómo es que todo esto te va forjando el camino que has emprendido? Pues me, venir de un rancho y de gente pues, humilde me permite ver la realidad de la gente. Y eso creo que no es una cosa menor para una persona que quiere ser juzgadora. Okay. Entonces, al ver la situación de vulnerabilidad en la que viven muchísimas personas y combinarlo con mi vocación de ser abogada, pues fue lo que me impulsó. Y tener el apoyo de mis papás, porque eso pues, es muy importante también, por supuesto. ¿Cómo te diste cuenta que tenías esta vocación? Uy, me gustaría contarte alguna historia así padrísima, pero creo que es, o sea, siento que nací con la vocación. O sea, veías a tu mamá haciendo su trabajo, me imagino que ella influyó mucho. Sí, y además mi mamá fue jueza. Ah, ok. Con el tiempo abrió el despacho, pero antes fue jueza. ¿Y la veías haciendo qué cosas que decías, oye, eso está padre? La veía muy O sientes que fue apasionada. inconsciente? No, es que yo la veía y la veo todavía tan apasionada de su trabajo. Luego nos ponemos al tú por tú en las discusiones, ¿eh? Porque ella se dedica a una cosa muy diferente. Entonces, ella me da su perspectiva de las cosas y yo le doy la mía. Y no creas, luego nos encontramos en un pleito, no pleito, pero sí discutimos acaloradamente. Pleito no. Ok. Entonces, no tengo así como un evento en particular que tú digas eso, pero sí pienso que el hecho de ser la hermana grande como que me ayudó, me ayudó a despertar la vocación que tengo. Ok. Entonces llegas a Aguascalientes, te metes a estudiar a la Universidad Panamericana, la Sí. carrera de Derecho. Sí, correcto. Es también tu primer contacto con mucha de la gente de aquí de Aguascalientes. En general con la ciudad, el contexto universitario, ¿cómo fue entrar a la universidad a la carrera de Derecho para ti? Pues yo estuve en una preparatoria estatal en Villanueva y es un ambiente muy diferente. No voy a decir que mejor ni peor, solo es un ambiente muy diferente. Me gustó mucho de la universidad que todos o casi todos estábamos igual de apasionados. Okay. Todas las clases era un debate de verdad, o sea, debate. Me acuerdo mucho el licenciado Méndez, hacía como un Luis jueguito. Fernando Méndez. Saludos, licenciado. Ay, sí, tan bueno. Hacía un debate en su clase, nos daba creo que derecho bursátil, si no me equivoco. Entonces, por un punto, al final del semestre, hacía un concurso como de preguntas. Dejó de hacerlo porque, o sea, yo me ponía demasiado psycho, o sea, de que soy muy competitiva. Y como me apasiona tanto, sí, dijo, no, ¿saben qué? Creo que era cada parcial. Dijo, ya este parcial ya no, porque María Elena se pone muy mal. Ok. Sí, entonces te digo, eso me gustó mucho de la carrera, que todos éramos muy apasionados y teníamos puntos de vista muy diferentes. Y luego eso me tocó, creo que incluso a mayor medida en la universidad, digo, en la maestría, porque en la primera maestría que hice tenía compañeros de Poder Judicial, tenía compañeros ministerios públicos, tenía compañeros defensores, o sea, era una mezcla como tan diversa. ¿La primera maestría la hiciste en Derecho Penal Acusatorio? No, la primera maestría es en Derecho, allá en la Universidad Panamericana. Okay. Y la segunda es en Derechos Humanos. Entonces tenías en la primera maestría
compañeros De que se todo. dedicaban a todo De todo, y a la fecha. y había todavía más competencia. ¿Cómo la calificarías? ¿Competencia sana Sana. Yo o...? digo que sí sana, porque terminando la clase, cuates todos. Ah, O perfecto. sea, jamás hubo así como algo personal, no jamás, pero sí fue muy enriquecedor tener tantos perfiles. Y es otra cosa, Iñaki, que le debo a mi papá. O sea, cuando terminé la universidad, no sabía cómo titularme y me enteré de que que se había abierto la maestría y que esa era una forma de titulación. Y le hablé, ay, pa, mira, ¿cómo ves? Sí, Qué sí, bueno. sí, dale, dale. Y pues fue una gran oportunidad. Claro. Una gran oportunidad de compartir aula con gente tan valiosa. Sí, fue una gran oportunidad. También mencionabas que desde un inicio empezaste a trabajar, Ujú. y no solo a trabajar, sino ya en el ámbito legal. ¿Qué tan importante consideras? Te lo pregunto desde la perspectiva de un estudiante, que seguramente muchos estudiantes también van a ver este video. Claro. ¿Qué tan importante es empezar a trabajar Mientras mientras estudias. más temprano, mejor? ¿O recomendarías que en algún semestre más tardío? Ajá. ¿Cómo ves tú ese tema? Bueno, yo hablo desde mi experiencia. Ujú. Yo las experiencias de las demás no sé. A mí me encantó. Pero me encantó porque me encanta la profesión. O sea, ir a empaparme, porque además es que tuve mucha suerte, Iñaki, porque mi primer trabajo fue en un despacho mercantil y el despacho mercantil implicaba ir a Palacio a revisar los expedientes. Ok. O sea, era la experiencia completa. ¿Cómo llegaste a ese despacho? Pues, o sea, por suerte, básicamente. Mm. O sea, sí, fue Y tú querías, o sea, te llamaba la atención mercantil y dijiste, vamos a pues sí, hacer. sí, O fue como la oportunidad y, ándale, ándale, mira, más bien. además se dedican a mercantil. Ándale, ajá, fue Ok. como que la oportunidad. Y lo cierto es que me encantó, aprendí muchísimo desde andar en la ciudad, porque pues hacíamos diligencias de embargo en toda la ciudad, pero cuando llevé en la Universidad Derechos Humanos, no sé cómo explicarte, ese sí fue un evento canónico. Ok. Como que dije, no manches, wow, o sea, me llamó mucho. Y entonces yo decía, ok, eso es lo que quiero hacer. Ahora es el cómo. Mm. ¿Dónde se estudian estos temas? ¿Dónde se defienden estos temas? Y en el despacho mercantil me asignaron revisar los asuntos federales, Ok. es decir, los amparos que tienen en trámite ahí en el despacho. Ujú. Y ese fue mi primer acercamiento al Poder Judicial. Ok. Y me acuerdo mucho de haber llegado a los juzgados, a los tribunales y ver dos cosas, mucho orden Mm. y mucha vocación de la gente que trabajaba ahí. En los tribunales federales. En los tribunales Ok. federales. Entonces ahí empecé a tocar puertas y me tardé. O sea, la verdad es que toqué muchas puertas antes de que se abriera alguna. No me estoy quejando, pues fue muy formativo para mí. ¿Cómo es este proceso de tocar puertas? O sea, ¿en qué consiste? ¿Cómo es que una persona, un estudiante, como en su momento tú lo eras, o que recién egresado, que quiere entrar al Poder Judicial local o federal, cómo busca abrirse esas Claro, puertas? ¿Qué claro. es lo que hace? De lo local no tengo tanta noticia, pero de Ujú. lo federal sí. Cuando yo entré, cuando yo estaba tocando puertas, el requisito era, pues me parece que incluso creo que con ser estudiante. Entonces tú llevabas tu currículum y pues esperar a que te hablaran. Ahora cambió el sistema y hay unas listas. Ok. Uno hace exámenes y si los apruebas te agregan a unas listas. Por cada cargo hay una lista diferente. Oficiales, actuarios y secretarios. ¿Cómo es la estructura Del Poder interna Judicial. Sí, de un tribunal, de un juzgado? O sí. sea, como digamos por jerarquías, o cómo está estructurado. Claro. Están los oficiales, que son como la primera mano. Cada secretario tiene dos oficiales por regla general. Entonces están oficiales, actuarios, que son las personas que están, digamos, en la calle, como te digo, notificadores, y luego secretarios, y ya luego jueces, y arriba de jueces están magistrados. ¿Qué hacen los oficiales? Son, Empezando por son, ellos. son la primera mano, haz de cuenta, cuando llega alguna promoción o algún asunto, donde yo he estado, he tenido la enorme fortuna de que me dejaban proponer. Porque Ok. mucha gente, bueno, sé que algunos órganos, lo que pasa es que llega el asunto, llega una demanda, por ejemplo, en los juzgados, Ujú. porque yo me formé en juzgado, que pienso que es importantísimo pasar por el juzgado, es un tema, es Claro. mucho trabajo, pero hay que pasar para poder entender cómo se hacen las cosas en el colegiado. Entonces, pon tú, llega una demanda, como tú bien dijiste, un asunto nuevo. Ujú. Llega y sé que hay algunos órganos en los que el secretario le da orden al oficial de cómo hacer las cosas.
Yo tuve la enorme fortuna de que mi secretario, espero que esté escuchando esto, me dejaba proponer. Es decir, Ok. me decía, revísalo tú, también lo reviso yo y lo platicamos. Y eso para mí fue muy, o sea, me ayudó mucho, 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 porque te ayuda a discernir y como a desarrollar este olfato de cómo, más o menos por dónde va la cosa. Entonces, oficiales, actuarios que te digo que están en la calle, secretarios, que son quienes, o sea, son quienes el oficial le propone al secretario y a su vez el secretario le propone al juez o jueza. Uh-huh. Y así funciona. Ok. Entonces, la forma de tocar puertas antes era por examen, te hacían exámenes No, y espera. en Poder Judicial Federal. Uh -huh, uh -huh. Como me comentabas que antes para entrar la forma era por medio de exámenes. Es que antes, o sea, es decir, para ser juez o magistrado antes era por exámenes. ¿Hace cuánto se invirtieron las cosas? Antes, para ser juez y magistrado era por exámenes y para el resto de los cargos era, pues dejabas tu currículum y te hablaban. Okay. Ahora... Las prácticas y el servicio es buena forma de Sí, empezar a... sí. Yo he visto practicantes que digo, no manches, o sea, que están como muy listillos, pero otra vez que les apasiona, que tienen vocación de hacer las cosas y aprenden mucho. Si uno entra, por ejemplo, a hacer su servicio a un juzgado federal, ¿cuál sería, o sea, qué proceso siguen esas personas para después? Porque quien entra ahí generalmente, o lo más probable es que quiera hacer carrera judicial, que es lo que tendrían que hacer. ¿Cuál dirías tú que es el ABC, como de si quieres hacer? Bueno, ahora con esta reforma cambiar pues, un poquito las cosas, ¿verdad? Sí, pues ser practicante, y entiendo que puedes ser practicante 2 años, lo que pase primero, que sean 2 años o que te gradúes. Ok. Si no me equivoco. ¿Y eso te da algún beneficio? Pues sí, porque ya te tienen en el radar las personas titulares, los jueces, juezas, magistrados y magistradas. Sí, yo pienso que sí. Sí, pero además te familiarizas con el día a día de los órganos, que no es una cosa menor. Cada órgano, Iñaki, haz de cuenta, es como si fuera un reloj. Y cada órgano funciona de manera diferente. Y a eso, para mí, como que se me hace muy interesante cómo cada uno funciona y todos queremos llegar hasta el final, que es que el órgano esté bien, que no haya rezago y tal, pero en el día a día las cosas cambian. En el juzgado en el que yo estuve, por ejemplo, había reglas de tiempos. Por ejemplo, la firma, es decir, el acuerdo del día tenía que pasarse más tardar a las 10 de la mañana. Okay. Y entonces eso implica pues que tienes que preparar desde antes las cosas y eso facilita la vida de todos, porque si pasas tu acuerdo temprano, el señor juez, yo estaba en un juzgado donde el titular es un juez, el señor juez lo revisa temprano y pues todos nos vamos razonablemente temprano, ¿no? Entonces eso es importante, pues, que cuando estás de practicante te familiarices. Entonces ahora, para ser juez y magistrado ya no es examen, ya es por voto popular. Okay. Pero para el resto de los cargos hay que hacer unos exámenes. Para cada cargo hay un examen diferente. Okay. Y ya que los apruebas, te meten en unas listas y entonces los titulares, y las titulares, jueces, juezas, magistrados, magistradas, pueden escoger dentro de esas listas. Okay. Y eso un poco garantiza pues que quien le está dando trabajo pues tiene el perfil técnico, tan lo tiene, pues que está en las listas. Entonces, claro, así funciona ahorita. De modo que yo recomendaría pues que si alguien quiere entrar a trabajar al Poder Judicial, tienes que tener título ahorita. Entonces, ya egresado, ya con título, que hagas los exámenes pues, lo más rápido que puedas para que te puedas pues, empezar a tocar puertas, empezar a dejar tu currículum o estar pendiente a las convocatorias, porque ahora todos los cargos se designan a través de convocatorias. Entonces, estar pendiente de cuando se abre un espacio y pues llevar tus papeles, concursar. ¿Dónde se publican estas convocatorias? En la página de la Escuela Federal de Formación Judicial. Si quieres, te dejo los datos para que los pongas ahí en el video, pero sí vale la pena, porque ahí es donde tienes noticia de dónde puedes ir tú dónde puedes ir tú a pedir trabajo y cuáles son los requisitos. Porque, por ejemplo, por paridad, ahora hay algunas convocatorias que son específicamente para mujeres o bien indistinto. Pero en cada convocatoria tienen los requisitos y ya está. Si tú los cumples, pues mandas tus papeles y ya. Perfecto. Bien, ahora que nos estamos adentrando este tema justo de los procesos para entrar al Poder Judicial, pues bueno, dando un poco de contexto, Andrés Manuel López Obrador traía esta
consigna de hacer una reforma al Poder Judicial Ujú. bastante radical, no se logra hacer, y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum, se propone, se pasa, y es una reforma bastante controversial. Hubieron posiciones de juzgadores que ya estaban ahí, decidieron, como no estaban de acuerdo, salirse. Hubieron otras posiciones, como es tu caso, Ujú, ujú. eh, y es con la que yo estoy de acuerdo de decir, bueno, la reforma ya está aquí. O sea, Puede gustar o no, pero nos ya puede es. gustar o no, Claro. podemos estar de acuerdo en unas cosas o no, pues vamos viendo a ver, por ejemplo, esta posición que tomaron de, no, yo no participo, no estoy de acuerdo, no voy a participar, y es más, renuncio. Ujú. Híjole, yo creo que para mí es mucho más valioso, precisamente como tú mencionas, las personas que ya estaban dentro del Poder Judicial, decir, no, pues para evitar que lleguen personas a los cargos que no estén capacitadas, vamos a entrarle y vamos a ver qué es lo que se necesita. ¿Cómo inicia este proceso? ¿Cómo es que tú empiezas el En lo proceso? personal, Sí. yo creo que Bueno, para empezar, ¿cómo decides, por qué decides iniciar tú el proceso? pues fue un tema de, no voy a decir de pelea, pero de discusión conmigo misma. Porque, pues por supuesto, o sea, un cambio tan radical te sacude, o sea, te saca como de la zona de confort donde uno está acostumbrado. Entonces, es que, o sea, siento amor a la institución. Mm, Entonces, una manera, por como yo veo las cosas, una manera de cuidarla y de preservarla, pues es dando la cara por ella. claro. Y para mí lo que tocaba ahora, dar la cara implicaba pues inscribirnos. Tuve mucha suerte porque estuve inmersa en un equipo de trabajo donde decimos, enterramos al muertito Mm. y le lloramos lo que teníamos que llorarle un día y al día siguiente lo que sigue. Y eso, yo creo que tuve mucha suerte en cuanto a eso. Y, o sea, cuando me lo pregunté a mí misma y cuando lo decidí, dije, va, por la institución. Ahora, te voy a decir que, como todo, la reforma tampoco es que sea del todo mala. No, 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 no. O sea, tiene también sus aristas. Por ejemplo, hablando de estos aspectos positivos, y algo que me da mucho gusto es las personas que, por ejemplo, ya estaban dentro del Poder Judicial, que nunca se imaginaron que fuera a pasar todo esto, ver a esas personas ahora haciendo campaña, salir de su zona de confort, y bueno, estos espacios que se generaron ahora con las campañas que pues justo buscan informar más a la gente al respecto, pues creo que es algo muy, muy positivo. Y pues sí, en general yo creo que eso es como el aspecto más positivo, que Claro. como que sí fue un abrir de ojos para la institución, donde sí tuvieron que decir, a ver, o sea, Algo estamos haciendo mal donde algo, la gente está tan ¿qué desprendida. consideras tú que se estaba haciendo mal? La gente siente, y yo creo con razón, muy lejana a la justicia. Ujú. O sea, esta idea de que los juzgadores hablan a través de sus sentencias, pues no creo que estuviera funcionando porque la gente no sentía que les estuvieran hablando a ellos. Entonces, creo que ese es un tema importante. Otra cosa que yo creo que es muy importante, que es un gran reto de la justicia hoy, es la falta de vinculación de la justicia con la paz social. Ok. Es decir, pienso que un juicio bien llevado contribuye a reducir la impunidad Ujú. y a salvaguardar los derechos de las víctimas. Creo que un juicio bien llevado tiene que ser ejemplo para el entorno de la persona, de las personas que se encuentran inmersas en el asunto, y tiene que reducir la impunidad. Yo pienso, por ejemplo, en el problema que te digo que tuve familiar. Si no hubo juicio, pues porque por lo que sea no hubo. Pero yo pienso, si hubiera habido y si hubiera castigado a las personas y si hubiera tutelado los derechos de las víctimas, pues posiblemente hubiera desincentivado que otras personas cometieran ese tipo de delitos. ¿Me explico? O sea, Claro. yo pienso que la justicia tiene que estar directamente vinculada con la paz social. Y otra cosa que creo que también le falta al Poder Judicial es la vinculación con la sociedad, que la gente sepa lo que hacemos. Ujú. Porque, pues, por supuesto, si no sabe lo que hacemos, pues, ¿cómo va a sentirse arropada de la justicia que ni les llega
y que ellos tienen la percepción de que les llega solamente a las personas que tienen dinero. Y es un problema complejísimo. Y eso me lleva a lo de la reforma. La reforma era necesaria, Iñaki. Era muy necesaria. No sé si así, pero la reforma era muy necesaria y creo que tendría que estar encadenada o fortalecida por otras reformas. Por ejemplo, en materia de investigación de delitos. Okay. Es decir, el tema de la fiscalía tiene que reformarse, tiene que fortalecerse a las fiscalías, pues. Y todo siempre tendiente pues a que haya un mayor Estado de Derecho, que haya seguridad jurídica para todas las personas, que todos vivamos en paz social, pues sí. Ese creo que es un gran reto esos tres creo que son los retos de la justicia hoy. En la ley, en la Constitución y demás, vemos escrito que la justicia es un derecho de todos. ¿Crees que materialmente en la vida real la justicia es un privilegio? ¿Que toda la gente puede acceder a ella o que es un privilegio? No, toda la gente puede acceder. El problema es que vivimos en una situación de polaridad. O sea, hay personas que están en una situación de tal vulnerabilidad que les impide acceder a la justicia. Y para eso, las personas juzgadoras, jueces, magistrados y magistradas, tienen que tener la sensibilidad de saber en qué situación está cada persona y ya sabiendo, digamos, las desventajas en las que se encuentran, pues un poco allanar el camino, pues para que estén en un piso parejo para acceder a la justicia. Y esto me lleva, por ejemplo, a hablar de perspectiva de género. O sea, la perspectiva de género es una herramienta metodológica que estableció la Corte pues justo para esto que te digo, para allanar el camino entre las personas, no necesariamente mujeres, que se encuentran en una situación pues de especial vulnerabilidad, que puede ser una persona pues pobre, una persona indígena, una persona con discapacidad o todas al mismo tiempo. Y entonces durante el proceso los jueces, magistrados y magistradas pueden tomar medidas que aseguren que esa persona sí llegue de verdad a la justicia, que haya un piso parejo y que estén en igualdad de situaciones para que sí lleguen a la justicia. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pienso que la justicia debe ser para todos, pero que hoy en día, materialmente, como dices, parece que no llega. Es que ahí, efectivamente, los jueces y magistrados tienen bastantes criterios, protocolos y demás para atender los casos y procurar garantizar el acceso a la justicia, pero creo que hay un antes de que le llegue el caso a los jueces y magistrados, que probablemente ahí es donde esté como esta dificultad de las personas para accesar a la justicia. Y bueno, con la reforma se buscaba en parte solucionar estos temas. Y pues bueno, cada candidato está haciendo campaña, además de darse a conocer ellos mismos, supongo que tienen propuestas para tratar de solucionar estos problemas. En tu caso, ¿cuáles o cómo piensas abordar estos temas? Estas problemáticas. Mira, yo pienso que una de las cosas que yo creo que es la que más le duele a la gente es la tardanza en los procedimientos. Pues sí, por supuesto, imagínate una persona que le urge que se resuelva el tema, no sé, de su casa, porque de la casa depende pues, la subsistencia de su familia, no sé, y años y años y años para que se resuelva. Y eso me lleva a una arista de esa problemática, que es el hecho de que muchas personas juzgadoras se van a la forma y no al fondo. Okay. Es decir, ¿A qué te refieres? A que llegue, o sea, llega, no sé, por ejemplo, ya llega en amparo. Entonces, lo que tienes que resolver es el tema de si se dictó o no bien la sentencia. Y al revisar las constancias te das cuenta que en la actuación número 2, una notificación se llenó mal. Uy, qué lástima. Repóngase todo hasta aquí. Eso no solo no ayuda a resolver el problema, lo retrasa. Claro. Entonces, esa es una cosa. Hay que preferir el fondo sobre la forma. Salvo, por supuesto, situaciones que comprometan la seguridad y los derechos de las personas. Si es una franca violación en el procedimiento. Se detuvo mal ilegalmente una persona, pues no. Ándale, exactamente. Pero es que es una de las virtudes que tienen que tener las personas juzgadoras, la prudencia. Sí. Entonces, el rezago. Y yo creo que el rezago se puede combatir haciendo uso de la inteligencia artificial, por un lado. Ok. Sí, creo que podemos echar mano. No digo que vaya a reemplazar a las personas juzgadoras, obviamente. Pues yo la he usado últimamente, estamos
cerca. Cerca. Sí, es una herramienta importante, es una herramienta importante. No creo que, reitero, no creo que sustituya a las personas juzgadoras, pero sí creo No, que sí. puede acelerar los procesos. Y pues sí, otro problema que veo es el tema de pues el maltrato que yo veo que reciben las personas cuando van a los tribunales. O sea, yo veo que llegan con miedo. Es decir, como si fuéramos nosotros, no sé, o muy lejanos o personas malas, seguramente tienen malas experiencias y pues por eso llegan con miedo, con miedo de que les traten mal y tal. Yo pienso que eso repercute en la confianza que tienen los ciudadanos en las instituciones y no es una cosa menor. Okay. Porque uno acude con gusto al lugar en el que confía. Claro. Entonces, si confías, pues vas con gusto y con confianza les planteas tus problemas. Ahora, otra cosa que me parece importante, porque hay que decirlo, el nepotismo en el Poder Judicial. Ok, ¿Sí? definamos nepotismo. Es decir, que llegan a los cargos las personas que tienen padrinos. He subido videos de TikTok y siempre me ponen padrinos, padrinos. Ajá. Gente que tiene padrinos o madrinas que les ayudan. Es decir, que tienes un tío que es magistrado, que tienes una tía que es jueza o lo que sea, y que a través de eso llegan. Quiero meter aquí el comercial de que yo no tengo ningún pariente dentro del Poder Judicial. O sea, lo que he hecho, lo he hecho pues por mérito. Entonces, es importante que cuando uno se aproxima al problema del nepotismo, veas cómo afecta a la institución. Y sí que afecta, porque también afecta a la percepción de los ciudadanos. Porque, ahora, no quiero decir que todas las personas que tienen parientes en el Poder Judicial sean malos o que no tengan el perfil técnico. No lo sé, pues. Pero el hecho de que llegues o que te acerques de ese modo, pues no sé, un poco lo cuestiona, ¿no? Claro. Entonces, creo que esos son los problemas, el tema del rezago, el problema del trato y el problema del nepotismo. Ahora, en el segundo problema, en el tema del trato, creo que también vale la pena que las personas juzgadoras se replanteen la redacción de las sentencias. Porque no sé si sepas, hay unos formatos de lectura fácil, ¿te ha tocado ver? Eso. Sí. Bueno, sí. Yo pienso que de eso tendremos que echar mano. Claro, como estos cuadernos de jurisprudencia, ¿si eso te refieres o hay otros? No. Hay unos formatos de lectura fácil que yo he visto hasta con dibujos, cuando son niños. Ya. Que sí, es una cuartilla y entonces sí, como si fuera una carta. Hola, fulanito, yo soy la jueza tal. Tu abuelo vino y me dijo que no sé qué y yo ya le dije que tu mamá, que lo que sea, así. Pienso que eso puede ser de utilidad para que las personas pues sepan de qué va la sentencia y por qué el juez resolvió como resolvió. Claro. Sí. En cuanto al trato por parte del Poder Judicial, bueno, un tribunal, de un juzgado hacia las personas, ¿de qué manera puedes tú abordar esto? Es decir, digamos que si tú llegas a ser magistrada, tú eres como la jefa del negocio, por así decirlo, del tribunal. O sea, también aquí entra una parte de saber liderar un equipo, de trabajar en equipo. Por supuesto. ¿Cómo es que tú coordinas o lograrías coordinar? Igual que se aprende a hacer sentencias, se aprende a tratar a la gente. Puedes aprenderlo. Y yo creo que la capacitación en tema humano, estas habilidades blandas que luego uno como que, no sé, y siento que incluso abogados como que uno dice, lo importante es saber los códigos y la jurisprudencia, y no importa cómo salude a la gente, por ejemplo, yo pienso que incluso cómo saludas a una persona puede cambiar la perspectiva que tengan de la institución. Entonces, claro, la respuesta es capacitación humana. Por supuesto, no les podría obligar, pero sí que les puedo explicar a mi equipo de trabajo qué implica, gracias, qué implica que me ayuden o que nos ayuden como institución, que se capaciten en estas habilidades que te digo blandas y otra vez, Iñaki, que nos metamos en la cabeza que los servidores públicos estamos para servir, no para servirnos. Claro. Entonces, en la medida en la que lo entendamos y luego permitamos que otras personas nos ayuden en, te digo, temas de habilidades blandas, pues podremos lograrlo. Ahora, no es algo que yo me vaya a inventar o que yo vaya a... No, esta escuela que te digo, la Escuela Federal de Formación Judicial, seguido tiene cursitos de este tipo. Mira. Creo que incluso de yoga. De yoga. Sí, o sea, como que, y siento que están desaprovechados.
creo que hay que pues impulsar que la gente entre a estos cursos, pero sobre todo teniendo en mente no tomarlo por tomarlo, sino tomarlo pensando en cómo vamos a servir a la gente de una mejor manera y el impacto que eso va a tener en la sociedad. Otra vez no es cosa menor. Claro. ¿En tu carrera ha habido alguna situación complicada que te ha puesto en duda respecto a si vas a tomar la decisión correcta o no? Quizá que te cueste un poco, incluso personalmente, por apegarte a tus principios. ¿Has estado en alguna situación así? Pues al iniciar la campaña. Ok. O sea, desde que empezó todo este tema de la reforma, fue un constante pues, discernimiento, una constante reflexión de si afectaba o no mi ética y mi vida personal, porque mi proyecto de vida es ser magistrada. Ok. Ya era, pues, pero entonces como que acelerar las cosas, pues a mí, o sea, tuve que enfrentarme a mí misma como para decidir si sí o si no. Estoy muy contenta con la decisión, pero pues sí que tuve que enfrentar como bien dices, o sea, como que el tema personal con el ¿Qué tema es lo ético. que te causaba conflicto en este caso? Pues yo estaba como muy acostumbrada al antiguo método de selección, que creo que pues más o menos funcionaba. Digo más o menos porque también, o sea, alguien puede ser muy técnico y haber pasado todas las etapas y no ser humano. No ser humano en el trato, Claro. no darse cuenta, Iñaki, que esto es algo fundamental, que detrás de cada expediente no es papel, no es un número, es una vida. Cada asunto es el más importante de la vida de las personas que lo están litigando y no se le puede tratar de una menor manera. Entonces, me regreso. Para mí, como que yo pensaba que era el método correcto, pues, de elegir jueces y magistrados. Entonces, como que yo decía, ¿qué tanta congruencia hay en mí que estaba como que tan convencida del antiguo método y ahora participe? Decidí que lo correcto sí era participar por amor a la institución. Y también un poco, ya lo mencionábamos, como en contra de la corriente de quizá de la mayoría de las personas que te rodeaban en En tu el Poder trabajo, Judicial. porque, vaya, se defendió la institución lo más que se pudo y la posición era esa, o se para la reforma o no sigue. Entonces, Sí, como sí. que esa era, o sea, tú sí saliste un poco de la tangente para decir, no, yo sí me aviento. Pues ¿Cómo fue esa respuesta? fue un duelo, Iñaki. ¿Hubo Fue gente que se un duelo. alejó de ti profesionalmente? No, pero porque te digo que tuve la suerte, sé de gente que sí le pasó, pero tuve la suerte de ser inmersa en un equipo de gente que pasó de la negación a la acción. Te digo, enterramos el muertito el día de la discusión en México, cuando vimos ya el resultado de la sesión en la corte, dijimos, puede gustarnos o no, Ya está ya aquí. está hecho, ya está hecho, ya está hecho. ¿Y qué nos va a traer no hacerlo? ¿Qué nos va a traer de estarnos como en el pues no berrinche, pues, pero esta actitud negativa? Dejarle las puertas abiertas de nuestra casa. Ay, perdón. No te preocupes. Dejarle las puertas abiertas de nuestra casa, porque es lo que es, Iñaki, es nuestra casa. Sí, y además de que sí estuvo parado un tiempo Sí, el Poder Judicial, o sea, sí, sí. sí, el tema del paro sí Sí. fue un tema. Em, No fue paro total, sí se no, atendían los sí, asuntos urgentes, urgentes, sí, pero sí, lo recuerdo. Luego, por ejemplo, a mí me llama la atención los asuntos que llegan a ser mediáticos, no sé si has o con mucho peso político o que por alguna razón haya intereses fuertes en algún asunto y un juez, todos sabemos que tiene que ser imparcial, pero al final es humano y luego dicen, por ejemplo, con los jueces penales que no pueden estar enterados del asunto y demás. Yo lo creo muchas veces imposible. ¿Cómo te ha tocado algún asunto así? ¿Cómo es que manejan mantenerse imparciales ante un El tema? tema, Iñaki, es el perfil técnico que uno tiene, la experiencia que tengas, porque ya que la tienes, aprendes a resolver pues conforme a lo que tienes en el expediente y conforme a derecho. Es que, como te digo, es un oficio, es como ser carpintero. O sea, conforme vas agarrando experiencia, conforme vas tomando pues este olfato de ver cómo van los asuntos, te empiezas a dar cuenta de cuándo puedes, de qué fuentes te puedes echar mano para resolver el asunto. Entonces, yo pienso que lo primero es el perfil técnico, saber hacer las cosas. Y dos, la ética que tengas.
Eso para mí es muy importante. Y dentro de la ética yo califico pues el amor por la institución. Yo pienso, por ejemplo, yo pienso en mí. Yo quiero tanto a la institución, quiero tanto al Poder Judicial, que no me atrevería a poner en entredicho su nombre, porque las personas juzgadoras no son fulano de tal, no son Pedrito Pérez, es el juez fulano de tal. Entonces, en su actuar, hablan en nombre de la institución. Entonces, claro. Perfil técnico, que es decir, saber hacer las cosas, y ética profesional. Yo pienso que no hay más. Ok, correcto. Bien, ¿qué principios son irrenunciables para ti? Principios, vamos, éticos, morales. Uh-huh. Yo creo que, y esto es algo que aprendí de mis papás, honestidad y trabajo. Uh-huh. Hay que ser honesto incluso con uno mismo, que luego lo bueno es allegarse de un equipo de trabajo que luego te permita ver los puntos ciegos que uno pueda tener. Entonces, honestidad con uno mismo y con las personas. Y, pues, o sea, y dentro de la honestidad pienso en honradez, porque este tema que está como tan de moda de la tanta corrupción en el Poder Judicial, yo la verdad es que a mí, María Elena, no me ha tocado ver casos de corrupción en el Poder Judicial. Seguramente los hay. Lo que sí puedo hacer es yo, si llego, ojalá que llegue, pues actuar con honestidad y honradez y jamás permitir ni siquiera, pues, o sea, ya dejas tú de recibir dinero, porque eso obviamente no, pero ni siquiera permitir que parezca que haya como algún tipo de influencia entre las partes. Entonces, honestidad y honradez y trabajo. Pero el trabajo, Iñaki, yo pienso que hay dos formas de hacer un buen trabajo. Uh-huh. Vocación y preparación. Y con la vocación se nace. Yo así lo veo. Yo pienso que okay, con la vocación uno nace. Entonces, ya que tienes la vocación como yo la tengo, pues es esperar la oportunidad. Entonces, yo que ya tengo vocación y que además tengo preparación, pues viene la oportunidad y por eso la aproveché. Entonces, honestidad y trabajo. En estas elecciones he escuchado comentarios respecto a... Sabemos que tradicionalmente, bueno, hasta antes de esta reforma, las personas, los jueces y los magistrados usualmente eran gente más grande, más, pues sí, que ya llevaba una trayectoria muy larga de tiempo. Claro. Y pues bueno, ahora esta reforma le da oportunidad, y yo creo que buena oportunidad a personas más jóvenes a acceder a esta clase de puestos. Uh-huh. En tu caso, eres una persona joven. ¿Crees que esto sea un obstáculo para estar? Para nada, es una fortaleza. Mucha gente tiene como esa idea, pero la verdad es que juzgar a una persona por su edad, pues es un prejuicio. No es más que un prejuicio. Y si me apuras, hasta es una categoría sospechosa de la, okay, del uno constitucional. Entonces, no, yo creo que al contrario, que es una fortaleza y que las personas jóvenes aportamos una perspectiva fresca, vanguardista, claro, de las cosas. Claro. Y además, las personas que nos animamos, pues jóvenes, que sabemos que podemos hacer un buen papel, tenemos vocación. Claro. Y además, yo pienso que la gente joven está más inmersa en la sociedad y por tanto conoce más de las necesidades. Entonces, claro, no, yo pienso que es una fortaleza. Coincido contigo, creo que sí, vamos, que la experiencia de arduos y largos años no se echa de menos, pero creo que a veces sí se puede caer como en criterios o ideas que ya resultan pues obsoletas. Uh-huh. Y creo que con la introducción de ahora jóvenes a estos cargos de poder, al final de cuentas, se adquieren poder de decidir sobre, en cierta manera, las vidas de las personas al resolver sus asuntos. Claro. Pues traer ideas frescas, este mismo tacto que tú dices, también respecto a la propia juventud y demás. Claro. Creo que sí es una fortaleza. Respecto al proceso, es la primera vez que se lleva un proceso electoral para el Poder Judicial en Aguascalientes. Solo para los ciudadanos que vayan a votar en Aguascalientes, más o menos entre cuántos candidatos. Uy. Son muchísimos, ¿no? Yo creo que deben, ni siquiera, no tengo el dato exacto porque estoy como muy metida en el mío, pero mira, te puedo decir que en mi boleta son 10 cargos a elegir. Okay. Va a haber 41 candidatos. Solo para magistrados de circuito, 41. Sí, okay, exactamente. Esos candidatos hay y se van a elegir 10.
5 mujeres y 5 hombres. Pero en total, a cada ciudadano que acuda a las casillas les van a dar entre 10 y 11 boletas. Digo entre 10 y 11 porque no estoy segura de si se van a poner 2 cargos en una misma boleta. Pon tú que fueran 10. Entonces, uno llega a la casilla, te dan tus 10 boletas y entonces pues hay que tener conocimiento de quiénes son los perfiles. Es un reto, Iñaki, es un reto enorme. Te digo, solo en mi boleta somos 41 personas, 15 mujeres y el resto varones. Es un reto, pero yo creo que es algo que hay que hacer. Porque yo, y es una de las cosas que veo buenas de la reforma, darle la llave de decidir quiénes van a estar en los tribunales a los ciudadanos, pienso que puede ser algo bueno. Pienso que puede ser algo bueno que las personas conozcan a los juzgadores y tan los conozcan que los elijan, claro. ¿No? O sea, no, como todo no tiene puras cosas malas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, son muchos candidatos, tendríamos que hacer la cuenta, pero yo tal vez cientos. Bastantes, sí. Mi pregunta, bueno, iba más dirigido a esto, al ser el primer proceso electoral para este poder judicial, pues evidentemente yo creo que hay áreas de oportunidad y pues bueno, que regresemos a como estábamos antes, no lo creo. Al menos no por ahora. No por ahora, en 2027 se va, ahorita es la primera mitad de todo el poder judicial, y en 2027 se escoge la otra mitad. Correcto. Quizá para el 2027 sí logremos como hacer notar algunas de estas deficiencias o áreas de oportunidad. ¿Tú has notado alguna en todo este proceso como candidata? Creo que la elección de los perfiles es perfectible. Okay. Creo que los ¿Cómo se eligieron los perfiles? Es una pregunta muy interesante y un poco larga de contestar. Okay. Lo primero fue, yo cuento como mi proceso, la primera cosa que hice fue decidirlo. Y después, pues, reunir papeles. Tuvimos que reunir nuestra cédula profesional, nuestro título profesional, 5 cartas de vecinos de buena reputación, lo que sea que eso signifique. ¿Qué opinas de esas cartas? Fueron bastante controversiales también. Creo que pueden dar luz de la calidad ciudadana de una persona. No sé si sea el medio idóneo, no sé si sea el más idóneo, pero creo que podría perfeccionarse el método de selección. Entonces te digo, ser abogado, las 5 cartas, un ensayo de por qué y para qué quieres ser juzgador. Yo puse para servir. O sea, todo mi ensayo fue alrededor del servicio. De servir. También teníamos que tener 9 en la materia, 8 global y 9 en la materia de la que te postulabas, que te digo que aquí como somos mixtos, comentamos que sí. Aquí es en todas las materias. Aquí es en todas las materias. Ser vecino de la ciudad donde vivas y tuvimos que pedir una constancia de vecindad, pues tu identificación, no mucho más. Entonces creo que se podría afinar un poquito. Y reúnes estos papeles. Aquí en esta etapa, ¿qué en específico crees que se pudiera mejorar? Ay, pues no sé, tal vez. O hasta aquí vamos. Es que te voy a decir, después, o sea, ¿qué es lo que sigue? Ajá, exactamente. Podría ser que, por ejemplo, hubiera algún tema de exámenes, que es lo que proponía en principio la convocatoria del Poder Judicial, pero eso podría ser previo, como dices. Entonces, subimos nuestros documentos y después la primera lista que se filtró, no que se filtrara como indebidamente, sino el primer filtro fue las personas que acreditaban los requisitos, es decir, ser abogado, que a ellas cumplieron los requisitos. Y después hubieron entrevistas. Tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo nos hicieron entrevistas vía Zoom. Entonces, pues te hacían preguntas. Y después. Los dos poderes. El Poder Judicial, hubo ahí un tema como de que hubo un tema político y las personas que eran parte del comité de evaluación del Poder Judicial renunciaron. Entonces, sí. Entre ellos estaba Saldívar, ¿era? No, él era del Ejecutivo. Del Ejecutivo, sí, es cierto. Sí. Entonces, bueno, total que solo nos entrevistaron de los otros 2 poderes. Y entonces, después de esas entrevistas, hubo otro filtro, es decir, un nuevo listado de las personas que dieron las mejores entrevistas. ¿Esas entrevistas qué te preguntaban? Pues temas jurídicos.
O sea, temas Eran jurídicos. completamente técnicas, por así decirlo, esas Sí, entrevistas. sí, 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 sí. Creo que pudo haber sido un poco más riguroso, porque además es Ok. que somos tantos candidatos que duraron muy poquito. ¿Eran individuales las Sí, entrevistas? sí. ¿Cuánto duraban? Ay, menos de 10 minutos, o sea, Menos de... era Bueno, sí, pues para cada uno de los candidatos. Porque todavía aquí, o sea, era un filtro, todavía eran muchos más. muchos más, Sí. sí, claro, muchos más. Entonces, Reúnes documentos, sale la convocatoria, reúnes documentos, checklist a los documentos, entrevistas. te hacen la entrevista de 10 minutos técnica Ajá. y Y después... el segundo filtro que te digo, los mejores perfiles Ajá. son los que pasaron a esta segunda lista. Y en esa segunda lista, en varios casos, había más personas de los candidatos necesarios. Entonces entró la tómbola. Perdón, antes de esto, ¿cómo decidían quiénes eran los mejores perfiles? Pues es un tema, es decir, A había, discreción del comité. pues sí, bueno, más o menos, porque había como unos tabuladores de decir, como tus calificaciones valen tanto, tu entrevista vale Ah, ok. tanto, o sea, sí, Ponderaban sí, íntegramente todo tu sí, expediente. sí, 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 sí. Ok. Y después la tómbola, que ahí, pues yo no, Esa sí fue como muy lo más, controversial más también. controversial. Ajá. Ajá. Entonces, pues sí creo que la selección de perfiles podría ser un poco más rigurosa. Esta tómbola, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo se vio esta tómbola? ¿Lo transmitieron en algún Sí, 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 lugar? ¿Estaban ahí en presentes? el ¿Cómo canal fue? del Congreso, Ok. en el canal del Congreso, y entonces tal cual decía, no sé, por ejemplo, para tal cargo hay 18 candidatos. Entonces estaban numerados los 18, en la lista oficial estaban numerados los 18. Metían las 18 bolitas y decían, no sé, necesitamos 3. Entonces sacaban 3, esos son los demás están fuera. Ok. Así fue la tómbola. Mm, es cuestionable, pues, es cuestionable este tema de la tómbola, pero otra vez, lo cierto es que ya es. Ujú. O sea, las reglas están puestas y hay que jugar con las reglas que se pongan, ¿no? Claro. Ujú. Ok. Es la tómbola y ese fue el último filtro. Ya después el INE sacó, no, el Senado sacó los listados. Se supone que, no se supone, los dos comités otros se los mandaron al Senado, el Senado las revisó y ya el Senado se las mandó al INE y ya el INE Ujú. armó las boletas. Ujú. Ok. El INE además tiene algunos otros criterios para aceptar candidaturas. Por ejemplo, ahora vi que este el presidente del Senado, Ujú. dijo que detectó un tema de que había abogados ligados al crimen organizado. No sé si el INE determinó algo al No, respecto. el INE, el trabajo del INE fue únicamente recibir las listas y ya está. Todo fue el Entiendo. trabajo de los comités de Ok. evaluación y posteriormente del Senado. Sí, el INE realmente su trabajo fue recibir a las candidaturas y Ujú. organizar las elecciones. Pero en cuanto a selección de perfiles, no. No tuvo No, injerencia el INE. no. Ok. Entonces prácticamente ya después de la tómbola son los últimos candidatos los que actualmente están en campaña. ¿Hasta cuándo va a durar el periodo de campañas? Empezó para el caso de candidatos federales el 30 de marzo y termina Ajá. el 28 de mayo. 28 de mayo y Sí, las elecciones son el 1 de junio, el 1 domingo de 1 de junio. junio. Sí, Ok. correcto. Y para los locales, para las candidaturas del Poder Judicial local, empezó, si no me equivoco, hoy es 29. 29 Si no me de... equivoco, Sí. empezó hoy Ujú. y termina igual el 28 de mayo. Veda de 3 días, es decir, 29, 30, supongo que 31, y ya el domingo 1 de junio es la elección. Ok. Sí. Y en lo personal, ¿qué tal te pareció la idea de hacer campaña? ¿Te veías... te ha En lo personal, yo vi los TikToks que subía María Elena, que ahorita nos pasas tus redes sociales. Con La verdad mucho es gusto. que de todo lo que había visto hasta el momento, a mí me pareció como una forma, pues yo creo que la mejor forma de hacer campaña. Vamos, si venimos diciendo que el tema que origina toda esta reforma era que la gente no estaba quizá tan cercana a todos estos temas jurídicos, porque lo cierto es que bastante de la gente nunca ha tenido un acercamiento por algún Con los problema tribunales, legal, pero aún así son sujetos de derechos. Y claro. tú hacías videos
como de temas muy cotidianos, Sí, que a cualquiera le podían pasar. sí. ¿Cómo es que tú diseñas tu campaña? ¿Cuál es tu...? Pues yo le pregunté como a mi familia, Ujú, como, o sea, ¿ustedes qué características buscarían como en una persona? ujú, Y me dijeron, pues entenderle, esa es la primera cosa. Entonces, los videos los hago pensando en cómo la gente me va a entender. Tengo una hermana que es ingeniera ok. y ella es mi filtro. Si ella le entiende, Yo se también hago eso, entiende. sí. Sí, sí, no hay más. Siempre que hago yo un escrito se lo mando a un amigo, Ajá, a mi mamá o a alguien que ajá, no sea abogado. ajá, ¿Le ajá. entiendes? No, que no Ok, ¿qué, entiendes. en qué parte no Sí, entiendes? sí, sí, sí. Ándale, exactamente, sí. Entonces, eso. Y como dices, problemas cotidianos. Que la gente sepa que sus problemas tienen respuesta. Porque, pues, si no, imagínate. Y hablarles en un lenguaje que entiendan. Me da mucha risa que yo digo meter amparo. Yo sé que no se dice meter amparo. Yo sé que el término, digamos, correcto técnicamente es promover, presentar, interponer, ajá. Pero, mi contenido es para las personas que no saben lo que significa eso. Claro, Entonces, y creo que es justo que les hablemos a las personas que no saben, que además son las más. claro, claro. Entonces, sí, eso fue como mi primer acercamiento. Y ahora ya estoy también buscando, pues, en tierra, buscando personas, pues, que me hagan el favor de su apoyo, que me digan qué creen que es lo que necesita la También vi que justicia. estás yendo ¿cómo determinas a dónde ir? Puros amigos, o sea, amigos Ujú. que me dicen, no, pues sé que se van a reunir, no sé, tales personas. A la Mi junta tía, de vecinos y ándale, ándale, demás. sí, Ajá. sí, 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 así. Y veo que mis compañeros candidatos como que dicen, ay, no, a mí estoy cansada, obviamente estoy cansada, pero me ha gustado mucho. Siento que te da, si ya tenías además tacto con la gente, pues esto te acerca todavía más. ¿Cómo percibes tú a la gente con la que has ido? ¿Qué perspectiva tienen sobre todo esto? ¿Están enterados? ¿Van a ir a votar? ¿No van a ir a Hay de votar? todo, hay de todo. O sea, hay gente que dice, yo sí sé que va a ser la elección, no voy a ir porque no creo en esto. Y pues bueno, es la perspectiva de cada quien. Yo intento siempre explicarles que no ir a votar implica que le das las llaves de los tribunales a otras personas. Ujú. Es decir, no ir a votar implica que otras personas decidan por ti, pero si aún así dicen no votar, pues ya está. Hay gente que dice, no, yo no tengo ni idea, no sabía que iba a haber elección, entonces no tengo ni idea. Y lo que más creo es que la gente no tiene muy claro cómo está la cosa. O sea, qué le puedes pedir o no a un magistrado. La semana pasada me decía una señora, es que tienen que mandar patrullas a la carretera hacia Guadalajara. Y yo le decía, señora, tiene toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo, pero eso no es competencia de los jueces. Claro. Otras personas me han preguntado así tal cual, bueno, ¿y tú qué nos prometes? Resolver los asuntos en justicia, señora o señor. Yo no soy política, yo no tengo dinero, o sea, no puedo darle más que mi palabra de que cuando usted tenga un problema en el tribunal, la voy a recibir, igual que a cualquier persona recibiría, y que voy a resolver los asuntos en justicia. Más no le puedo prometer. Justo y haciendo un paréntesis, acláranos la duda una vez. Digo, yo sé la razón, Ajá. pero como que yo veo que, por ejemplo, ahora que hubo mucha campaña por los partidos políticos en contra de cómo estaba el Poder Judicial anteriormente, le hacían mucha publicidad a noticias como juez libera a X persona. Uh-huh. ¿Qué tanto es culpa del juez? O sea, ¿qué tanto es responsabilidad del juez? Digo, obviamente es su responsabilidad, pero ¿por qué cuando una persona sale libre es que usualmente sale libre? Para poder entender el motivo de estas noticias, hay que entender cómo funciona el sistema de persecución e investigación de Ujú. delitos. Ocurre un delito y va uno al Ministerio Público. Entonces el Ministerio Público, que no son jueces, no tienen nada que ver con los jueces, empieza a reunir pruebas. Abre carpetas de investigación y entonces empieza a reunir pruebas. Cuando cree que son suficientes, ahora sí le avisa al juez, oye, pasó esto, ya tengo las pruebas, entonces vamos empezando. Y ese es el primer acercamiento del juez. De modo que yo no estoy culpando, por supuesto, ni a unos ni a otros. Estoy explicando únicamente cómo funciona el sistema. Ujú. Entonces, cuando el Ministerio Público le lleva las pruebas a la persona juzgadora, juez o jueza,
ya esa persona determina pues si las pruebas son suficientes o no. Entonces, la cosa con este tipo, esto que mencionas es que el juez es, digamos, la cara, es como el último, es como el último que da la cara por los asuntos. Entonces, ahora, yo nunca jamás he dicho esto pensando en cómo el problema está en las fiscalías. No, al contrario, yo pienso, hay que apoyarlos. Claro. Hay que apoyarles, o sea, las fiscalías están rebasadas, necesitan apoyo. Lo que te decía, esta reforma tiene que estar complementada con otras reformas para que de El verdad... sistema de justicia no solamente abarca el Poder Judicial, o Correcto. sea, si desde que vas a poner tu denuncia no te atienden o te tratan de una forma revictimizándote o alargando los procesos o ni atendiéndote o Claro. archivan tu... Creo que, bueno, yo creo que hay bastante que mejorar definitivamente en el área de las fiscalías. Y es por este poco apoyo que tienen las fiscalías, yo creo, que muchas de las veces, pues cuando llega el asunto ya judicializado ante un juez, pues trae muchas deficiencias y obliga, porque en el derecho penal, hay que decirlo, pues para que tú condenes a una persona tiene que ser 100% probado, ¿verdad? Casi, sí. casi. Sí. Entonces, cuando hay esas deficiencias, pues un juez no hay manera luego de que condene a una persona. Claro. Y la gente dice, no, es que el juez lo dejó libre. El juez lo dejó libre y vean. Bueno, ese pequeño paréntesis, sí, gracias por aclararnos. No, con mucho gusto. Y pues para concluir, pues nada, entonces tú me decías que tienes asignado un color y un número de boleta. Sí, como te digo, las personas cuando acudan a las urnas les van a dar 10 boletas. La mía es como rosa, lila. Y estoy del lado izquierdo, que son las mujeres, porque la boleta está dividida en dos, nombres de mujeres y nombres de hombres. Izquierda, mujeres, derecha, hombres. Y cada nombre tiene un número. Están ordenados alfabéticamente, empezando por el apellido. Yo soy Méndez y soy el número 09. Arriba de cada columna hay 5 cuadritos. Cada cuadrito está dividido con una línea vertical punteada, de modo que puedes anotar o debes anotar 2 dígitos dentro de cada cuadrito. Para votar por mí es 09, así, 09, porque si le anotas solo el 9 y le dejas el otro cuadrito libre, pues podría convertirse en otro número. Entonces es importante que le pongas 09. 0 en un cuadrito y 9 en el otro. Correcto. Y así son 10 cuadritos en total, 5 para hombres, 5 para mujeres a la izquierda y 5 para hombres a la derecha. De modo que en la misma boleta uno puede votar por 10 candidatos y candidatas diferentes. Solo específicamente en esa boleta. Perfecto. Entonces 9, boleta rosa, Méndez. Excelente, Marilena. Pues, ¿algo más que quieras agregar? No, agradecerte. Tus redes sociales para que sigan viendo tu TikToks. Excelente contenido. Gracias, sí, la verdad, esto va a continuar. Si llegas administrada, yo creo que lo deberías de continuar. Sí, me ha gustado, porque además me obliga a investigar cosas. Claro, ¿sabes? Y me reta como a quitarme esta de abogada y va a hacerme, pues, lo que soy, pues, una ciudadana de a pie. Exacto. Mis redes son en Instagram y en TikTok soy mariaelena.méndez de Ávila, en Facebook Marielena Méndez de Ávila y ya, no tengo más redes. Síganme, por favor. Excelente, pues nada más, mucho éxito. Muchas gracias. Y pues vayan a votar el 1 de junio. Domingo 1 de junio, las casillas abren a las 8 de la mañana, pero por la complejidad de la votación parece ser que va a haber mucha gente. Entonces, lo que les aconsejamos es que acudan lo más temprano que puedan y que se armen de paciencia, porque esta elección es pues totalmente fuera de lo común. Pero todavía muy importante. No, importantísima, por supuesto. Excelente, pues muchas gracias por tu tiempo, Marilena. No, gracias a ti. Gracias. Hasta luego, gracias por escucharnos también. Gracias. Estaremos subiendo las demás entrevistas.